Valentina Morales siempre había vivido en una burbuja de cristal. A sus 19 años, había pasado toda su vida en una mansión en las afueras de Guadalajara, rodeada de lujos que nunca cuestionó. Su padre, Roberto Morales, era un hombre respetado en la ciudad, o al menos eso le habían dicho toda su vida. Empresario exitoso, decían, hombre de negocios con conexiones importantes. Valentina nunca tuvo motivos para dudar, hasta aquella mañana de octubre, cuando el aire fresco entraba por la ventana de su habitación y ella decidió reorganizar su cuarto. Mientras movía su cama para limpiar debajo, algo metálico brilló contra el piso de madera oscura. Era una llave antigua, pequeña, con detalles ornamentados que parecían fuera de lugar en su habitación moderna. La tomó entre sus dedos, sintiendo el peso del metal frío. Nunca antes la había visto. ¿Cómo había llegado allí? Su corazón latió más rápido sin razón aparente, como si esa pequeña llave guardara secretos que su mente aún no comprendía. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Valentina guardó la llave en el bolsillo de su pantalón y continuó con su día, pero no podía dejar de pensar en ella. Durante la comida, observó a su padre con ojos diferentes. Roberto era un hombre de 52 años, cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás, siempre vestido con trajes impecables. Sus manos grandes y curtidas contrastaban con la delicadeza con la que cortaba su comida. Había algo en su mirada, pensó Valentina, algo duro que nunca antes había notado. ¿Pasa algo, mija?, preguntó Roberto sin levantar la vista de su plato. No, papá, solo estaba pensando. ¿En qué? En nada importante. Roberto asintió y cambió de tema, hablando sobre una inversión que estaba considerando en el centro de la ciudad. Valentina apenas escuchaba. Su madre, Elena, una mujer elegante que siempre lucía joyas discretas pero costosas, los observaba a ambos con una expresión que Valentina no supo descifrar. Esa noche, después de que la casa quedó en silencio, Valentina se sentó en su cama con la llave en la mano. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando los patrones grabados en el metal. Tenía que descubrir qué habría. Se levantó descalza, caminando por los pasillos de mármol frío de la mansión. Cada puerta que intentaba permanecía cerrada o simplemente no coincidía con la llave. Llegó hasta el estudio de su padre, una habitación a la que rara vez entraba. La puerta estaba entreabierta. Con el corazón acelerado, empujó la puerta suavemente. El estudio olía a cuero y tabaco, con estantes llenos de libros que su padre nunca leía y fotografías de negocios que nunca le había explicado. Valentina buscó con la mirada algo que pudiera corresponder a la llave. Entonces lo vio. Un pequeño cajón en el escritorio antiguo de madera que su padre siempre mantenía cerrado. Se acercó con pasos silenciosos, como si el simple sonido de sus pies pudiera despertar a toda la casa. Insertó la llave en la cerradura del cajón. Giró con un clic suave. Valentina respiró profundo y abrió el cajón. Adentro había documentos, fotografías y una libreta negra. Tomó la libreta primero. Las páginas estaban llenas de nombres, números, direcciones. Al principio no significaban nada para ella, pero mientras más leía, más patrones reconocía. Eran registros de entregas, pagos, territorios, palabras que había escuchado en películas, pero nunca en su vida real. Cargamento, plaza, encargado de zona norte. Las fotografías eran peores. Su padre aparecía en varias de ellas junto a hombres que Valentina reconoció de las noticias. Narcotraficantes conocidos, algunos ya capturados, otros muertos. En una foto, Roberto estaba estrechando la mano de un hombre que los noticieros habían llamado
El Tigre de Jalisco, un capo responsable de docenas de asesinatos. Valentina sintió que el piso se movía bajo sus pies. Sus manos temblaban mientras sostenía las fotografías. ¿Quién era realmente su padre? Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su familia, se desmoronaba como un castillo de arena. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz de Roberto la congeló. Valentina giró lentamente y vio a su padre en la puerta del estudio. Ya no vestía el traje elegante, solo una camisa blanca y pantalones oscuros. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos la miraban con una intensidad que la asustó. «Papá, yo encontré esta llave y...» «Dame eso», ordenó Roberto, extendiendo la mano hacia la libreta. Valentina retrocedió instintivamente, sosteniendo la libreta contra su pecho. «¿Qué es todo esto? ¿Quién eres realmente?» Roberto cerró la puerta detrás de él y caminó hacia su escritorio con pasos medidos. Se sirvió un whisky de una botella que siempre mantenía allí y bebió un largo trago antes de responder. «Siéntate, Valentina. No quiero sentarme. Quiero que me expliques qué significan estas fotos, estos nombres, estos números». Roberto suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando este momento durante años, pero nunca estuvo realmente preparado para él. Se sentó en su silla de cuero y miró a su hija con ojos cansados. «Siempre quise protegerte de esta verdad», comenzó. «Tu madre y yo decidimos que mientras fuera posible vivirías sin saber. Pero supongo que llegó el momento». «¿El momento de qué?» «De saber que mi padre es un criminal». Las palabras salieron más duras de lo que Valentina pretendía, pero eran honestas. Roberto no se inmutó. «Soy muchas cosas, mija. Criminal es solo una de ellas. También soy tu padre, el hombre que te ha mantenido a salvo toda tu vida, que te ha dado todo lo que necesitaste, con dinero manchado de sangre, con dinero que permitió que nunca te faltara nada. Que estudiaras en las mejores escuelas, que vivieras en esta casa, que tu madre tuviera los mejores doctores cuando enfermó hace 3 años. ¿Crees que todo eso fue gratis?» Valentina sintió las lágrimas quemando sus ojos, pero se negó a llorar. «Podrías haber trabajado honestamente». Roberto soltó una risa amarga. «¿Honestamente? ¿Sabes de dónde vengo, Valentina? Crecí en las calles de Tepito, en la Ciudad de México. Mi padre era un alcohólico que nos abandonó y mi madre limpiaba casas para darnos de comer a mí y a mis hermanos. Trabajé honestamente durante años, rompiendo mi espalda en construcción, ganando una miseria que apenas alcanzaba para sobrevivir. La honestidad no me sacó de la pobreza. Las decisiones difíciles, sí. Entonces, elegiste el crimen. Elegí la supervivencia. Elegí darle a mi familia lo que yo nunca tuve. Y cuando naciste, elegí que nunca conocieras el hambre, el frío, la desesperación». Valentina negó con la cabeza, las lágrimas finalmente escapando. «No puedes justificar lo que has hecho con amor paternal. No estoy justificando nada, estoy explicando. Son cosas diferentes». El silencio llenó el estudio. Afuera, los grillos cantaban en el jardín. La mansión que siempre había sido su refugio ahora se sentía como una prisión construida sobre cimientos de mentiras. «¿Mamá lo sabe?», preguntó Valentina finalmente. «Tu madre lo ha sabido desde el principio. Ella tomó su propia decisión de quedarse conmigo. ¿Y mis tíos? ¿Los primos que visitamos en Navidad? ¿Todos están involucrados?» «No todos, pero algunos sí. Es un negocio familiar en más formas de las que imaginas». Valentina sintió náuseas. Cada recuerdo de su infancia ahora estaba contaminado por esta nueva realidad. Las fiestas lujosas, los viajes a Europa, el auto nuevo que le habían regalado cuando cumplió 18. Todo había sido comprado con dinero del narcotráfico. «¿Has matado a alguien?»,
La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. Roberto la miró directamente a los ojos. Hubo una pausa larga, pesada, antes de responder. Sí. La simple honestidad de esa palabra fue más devastadora que cualquier explicación compleja. Valentina retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. Su padre, el hombre que la había llevado en bicicleta cuando era niña, que había llorado en su graduación de preparatoria, había quitado vidas. ¿Cuántos?, susurró. No es un número que lleve cuenta, ni uno que vaya a compartir contigo. Pero sí, tengo sangre en mis manos, y cada noche vivo con eso. Cada decisión que he tomado en este negocio ha sido para mantener a esta familia a salvo. En este mundo, o matas o te matan. No hay medias tintas. Podríamos irnos, dejar todo esto. Empezar de nuevo en otro lugar. Roberto negó con la cabeza con tristeza. No es tan simple, mija. No puedes simplemente renunciar a esto. Hay personas que dependen de mí, territorios que controlo, enemigos que esperan cualquier signo de debilidad. Si intentáramos desaparecer, nos encontrarían y serían despiadados. Entonces estamos atrapados. Yo estoy atrapado. Tú todavía tienes opciones. Valentina lo miró confundida. ¿Qué quieres decir? Roberto se levantó y caminó hacia ella, pero se detuvo a una distancia respetuosa, como si supiera que su hija necesitaba espacio. Puedes irte si quieres. Tengo dinero guardado, dinero limpio que he invertido legalmente en los últimos años. Suficiente para que estudies donde quieras, vivas como quieras, lejos de todo esto. Puedes tomar ese dinero y nunca mirar atrás. ¿Y mamá? Tu madre hizo su elección hace mucho tiempo. Pero tú no tienes que vivir con las consecuencias de mis decisiones. Valentina deslizó su espalda por la pared hasta quedar sentada en el suelo. La libreta negra aún estaba en sus manos. Miró a su padre, este hombre que ahora era un extraño y al mismo tiempo seguía siendo su papá. No sé qué hacer, admitió con voz quebrada. Roberto se sentó en el suelo frente a ella, algo inusual para un hombre que siempre se presentaba con autoridad inquebrantable. No tienes que decidir esta noche. Pero quiero que sepas algo, Valentina. Cada día me despierto y veo tu foto en mi escritorio, y me pregunto si las decisiones que tomé valieron la pena, si te fallé como padre al elegir este camino, o si te habría fallado más al dejarte crecer en la pobreza. No tengo respuestas simples, solo tengo las consecuencias de mis acciones. ¿Alguna vez has querido salir? Todos los días, pero el precio de salir es muy alto, y no estoy dispuesto a pagar con la vida de mi familia. Los días siguientes fueron los más difíciles en la vida de Valentina. Evitaba a su padre durante las comidas, pasaba horas encerrada en su habitación tratando de procesar todo lo que había descubierto. Su madre intentó hablar con ella varias veces, pero Valentina no estaba lista. ¿Cómo podía mirar a Elena sin preguntarse cómo había aceptado vivir con un narcotraficante? Amor, miedo, avaricia. Una tarde, mientras Valentina estaba en el jardín intentando despejar su mente, escuchó un auto llegar. No era el Mercedes de su padre ni el BMW de su madre. Era un Suburban negro con cristales polarizados. 3 hombres bajaron del vehículo. Iban vestidos con ropa casual, pero Valentina notó las protuberancias bajo sus camisas que indicaban armas ocultas. Roberto salió a recibirlos. Valentina observó desde la ventana de su habitación en el segundo piso. La conversación parecía tensa. Uno de los hombres gesticulaba agresivamente, mientras Roberto mantenía una postura calmada pero firme. Después de varios minutos, los hombres se fueron y Roberto entró a la casa con expresión preocupada. Esa noche, durante la cena, el ambiente era especialmente tenso. Roberto apenas tocó su comida y bebió más vino de lo usual. Elena lo observaba con preocupación evidente.
¿Qué pasó con los hombres que vinieron esta tarde?, preguntó Valentina, rompiendo el silencio. Roberto levantó la vista sorprendido de que su hija le hablara directamente después de días de silencio. Problemas de negocios, nada de qué preocuparse. No me trates como si fuera estúpida. Ya no puedes protegerme con mentiras. ¿Qué está pasando? Roberto intercambió una mirada con Elena antes de responder. Hay tensiones con una organización rival. Quieren expandir su territorio y eso incluye áreas que controlo. ¿Estamos en peligro? Siempre estamos en peligro, mija. Pero tengo medidas de seguridad. Esta casa está protegida. Ustedes están protegidas. ¿Cómo protegiste a esas personas cuyos nombres están en tu libreta, los que tienen una cruz al lado? Roberto cerró los ojos. Las cruces junto a algunos nombres eran marcas de muerte, personas que habían sido eliminadas, muchas por órdenes suyas. No es lo mismo. ¿Por qué? ¿Porque ellos también estaban en el negocio? ¿Eso los hace menos humanos? Valentina, basta, intervino Elena con voz firme. No, mamá, no basta. Quiero entender, necesito entender cómo puedes vivir con esto, cómo puedes dormir en la misma cama que un asesino. Elena dejó su tenedor con un golpe seco contra el plato. Porque el hombre que duerme en mi cama también salvó mi vida cuando tenía 20 años. Y unos hombres intentaron asaltarme en la calle. Porque trabajó 3 trabajos diferentes para pagarle a mi madre una operación que necesitaba. Porque cuando nuestro hijo, tu hermano mayor que nunca conociste, murió de leucemia a los 2 años, Roberto fue quien me sostuvo mientras yo me desmoronaba. La vida no es blanco y negro, hija. Es 1.000.000 de tonos de gris. Valentina se quedó paralizada. ¿Tuve un hermano? Las lágrimas corrieron por las mejillas de Elena. Santiago murió 3 años antes de que nacieras. Los doctores dijeron que había una oportunidad, un tratamiento experimental en Estados Unidos. Pero costaba un dinero que no teníamos. Para cuando Roberto consiguió el dinero, era demasiado tarde. ¿Conseguiste el dinero a través del narcotráfico? Roberto asintió lentamente. Fue mi primera incursión real en este mundo. Antes solo hacía trabajos pequeños, transportes menores. Pero cuando Santiago enfermó, acepté un trabajo grande, arriesgado. El dinero era suficiente para el tratamiento. Pero para cuando lo conseguí, mi hijo ya había muerto. Después de eso, continuó Elena, ya no había vuelta atrás. Roberto había llamado la atención de personas importantes en la organización. Le ofrecieron más trabajos, más dinero. Y yo no pude pedirle que se detuviera, porque parte de mí quería castigar al mundo que nos había quitado a nuestro hijo. Quería vivir bien, como si eso pudiera llenar el vacío que Santiago dejó. Valentina sintió que su comprensión del mundo se expandía dolorosamente. Nada era simple. Su familia no eran solo villanos en una historia, eran personas complicadas con dolor, pérdidas y decisiones imposibles. Cuando quedé embarazada de ti, dijo Elena, le pedí a tu padre que te mantuviera alejada de todo esto, que te diéramos una vida normal, segura, y él lo intentó. Realmente lo intentó. Pero no puede haber normalidad construida sobre esto, dijo Valentina suavemente. No, admitió Roberto. No puede. Los días se convirtieron en semanas. Valentina comenzó a observar más, a hacer preguntas, a entender el funcionamiento del imperio criminal de su padre. No porque quisiera participar, sino porque necesitaba comprender completamente en qué mundo había estado viviendo. Descubrió que Roberto no era solo un narcotraficante, también controlaba negocios legítimos que usaba para lavar dinero, restaurantes, concesionarios de autos, bienes raíces. Tenía políticos en su nómina, policías que hacían la vista gorda,
jueces que desestimaban casos. La corrupción se extendía como una telaraña a través de toda la ciudad. Una noche, mientras cenaban, Valentina tomó una decisión. «Quiero conocer a Miguel», dijo. Roberto dejó su copa de vino. «¿Quién?» «Miguel Cordero, el hombre que encabeza tu operación en la zona este. Su nombre aparece mucho en tu libreta». «Absolutamente no. Papá, si voy a entender esto, necesito verlo completamente. No solo los documentos y las fotos. Necesito ver a las personas reales. Es demasiado peligroso. Vivir en esta casa es peligroso. Ser tu hija es peligroso. Al menos déjame entender por qué». Roberto miró a Elena buscando apoyo, pero su esposa simplemente se encogió de hombros. «Ella tiene razón. Ya no podemos mantenerla en la ignorancia». Así fue como, 3 días después, Valentina se encontró en el asiento trasero del Mercedes de su padre, conduciendo hacia una parte de Guadalajara que nunca había visitado. Las calles eran más estrechas, las casas más modestas, los negocios más pequeños. Llegaron a un bar llamado La Estrella del Norte. Dentro, el aire estaba lleno de humo de cigarrillo y olía a cerveza derramada. Hombres jugaban billar en una esquina, mientras otros bebían en la barra. Todos se callaron cuando Roberto entró con Valentina. Era claro que su padre comandaba respeto, o tal vez miedo. Un hombre en sus 30 se acercó. Era delgado pero musculoso, con tatuajes asomando por debajo de las mangas de su camisa. Su rostro era duro, pero sus ojos mostraban inteligencia. «Jefe», saludó a Roberto. No esperaba su visita. «Miguel, esta es mi hija Valentina. Quiere entender el negocio». Miguel miró a Valentina con sorpresa y luego de nuevo a Roberto. «¿Estás seguro de esto?» «No, pero aquí estamos». Miguel los guió a una oficina en la parte trasera del bar. Era pequeña y desordenada, con papeles apilados en el escritorio y un calendario viejo en la pared. «¿Qué quieres saber?», preguntó Miguel, sentándose en su silla mientras Roberto y Valentina permanecían de pie. «¿Cómo entraste en esto?», preguntó Valentina directamente. Miguel rió sin humor. «¿La versión corta o la larga?». «La verdadera». Mi padre fue asesinado en un asalto cuando tenía 12 años. Mi madre trabajaba en una fábrica, pero el dinero nunca alcanzaba. Mis hermanos menores tenían hambre. Un día, un vecino me ofreció 500 pesos por hacer una entrega. Solo tenía que llevar una mochila de un lugar a otro. No pregunté qué había adentro. 500 pesos eran más de lo que mi madre ganaba en una semana. Hice la entrega. Luego hice otra y otra. Antes de darme cuenta, tenía 16 años y estaba profundamente involucrado. Para cuando quise salir, ya era demasiado tarde. O seguía o me mataban. ¿Alguna vez has querido una vida diferente? Todos los días. Pero no se puede desear de vuelta las decisiones que tomaste cuando tenías 12 años y tus hermanos estaban llorando de hambre. Valentina miró a su padre. Vio en Miguel un reflejo de la historia de Roberto. Hombres atrapados por circunstancias, por pobreza, por decisiones tomadas en momentos de desesperación. ¿Tienes familia ahora?, preguntó. «Una esposa y 2 hijos, un niño de 8 y una niña de 5. ¿Ellos saben?». «Mi esposa sabe, mis hijos no. No todavía. Quiero que tengan una infancia normal el mayor tiempo posible». «Como yo». Miguel asintió. «Su padre es un buen hombre en un negocio malo. Sé que eso suena como una contradicción, pero es la verdad. Me ha salvado la vida más de una vez, y a diferencia de otros jefes, nunca nos pide hacer cosas innecesarias. Las muertes son solo cuando no hay otra opción. ¿Eso lo hace mejor? No, pero lo hace diferente». Valentina pasó la siguiente hora hablando con Miguel, escuchando historias del negocio, no glorificadas, no romantizadas, historias crudas de violencia, de pérdidas, de decisiones imposibles.
Cuando finalmente salieron del bar, el sol estaba poniéndose, pintando el cielo de naranja y púrpura. ¿Qué piensas ahora?, preguntó Roberto mientras conducían de regreso a casa. Pienso que el mundo es más complicado de lo que me enseñaron en la escuela. Pienso que la moralidad no es tan clara como me gustaría. Y pienso que todavía no sé qué hacer con todo esto. Es un buen comienzo. Las semanas pasaron y Valentina continuó su inmersión en el mundo de su padre. Conoció a más personas, vio más operaciones, entendió más sobre cómo funcionaba todo. También comenzó a notar cambios en sí misma. Su perspectiva del mundo había cambiado irreversiblemente. Una tarde, mientras estaba en su habitación, su madre entró con 2 tazas de té. «Necesitamos hablar», dijo Elena sentándose en la cama. Valentina tomó una taza y se sentó junto a ella. «¿Sobre qué?» «Sobre tu futuro. Has estado tan enfocada en entender el pasado y el presente que no has pensado en lo que viene después. ¿Cómo se supone que piense en el futuro cuando todo lo que sabía sobre mi vida era mentira? No era mentira, cariño. Era incompleto. Tu padre te ama. Yo te amo. Eso siempre ha sido verdad. Lo sé, mamá, pero no sé cómo seguir adelante con este conocimiento». Elena tomó la mano de su hija. «Cuando tenía tu edad, creía que la vida era predecible. Que si hacías las cosas correctas, seguías las reglas, todo saldría bien. Tu padre me enseñó que la vida no funciona así. A veces las personas buenas tienen que tomar decisiones malas para sobrevivir. Y a veces las decisiones malas llevan a cosas buenas. Como yo, como tú, eres lo mejor que me ha pasado. Y sí, naciste de dinero que no fue ganado limpiamente, pero eso no te hace menos valiosa, no te hace menos pura». Valentina sintió las lágrimas acumulándose. «¿Cómo has vivido con esto durante tantos años? Eligiendo en qué enfocarme. Puedo enfocarme en las cosas terribles que tu padre ha hecho, en las vidas que se han perdido, en el daño causado. O puedo enfocarme en las veces que ha ayudado a familias necesitadas, en las oportunidades que ha creado para personas que no tenían ninguna, en el amor que nos ha dado. Ambas cosas son verdad. Elijo vivir con la que me permite levantarme cada mañana. No sé si puedo hacer eso. No tienes que hacerlo. Puedes elegir irte como tu padre te ofreció. Puedes tomar ese dinero limpio y construir una vida lejos de todo esto. Nadie te juzgaría». Valentina pensó en eso. La idea de empezar de nuevo en otro lugar, lejos de Guadalajara, lejos del imperio criminal de su padre, era tentadora, pero también significaba dejar atrás a sus padres, abandonar a su familia cuando más vulnerable era. «¿Qué harías tú?», preguntó. Elena sonrió tristemente. «Yo ya hice mi elección hace 25 años. Pero mi situación era diferente. Yo estaba enamorada de tu padre y dispuesta a aceptar todo lo que venía con él. Tú no tienes esa carga. Eres libre de elegir tu propio camino». Esa noche, Valentina no pudo dormir. Se quedó despierta mirando el techo, pensando en todo lo que había aprendido. Pensó en Miguel y sus hijos, en las familias de las personas que su padre había matado, en los adictos que consumían las drogas que su padre traficaba. Pensó en la complejidad moral de un mundo que había resultado ser mucho más gris de lo que jamás imaginó. Al amanecer, tomó una decisión. Fue al estudio de su padre, donde Roberto ya estaba despierto, revisando documentos con una taza de café negro en la mano. «No me voy a ir», dijo Valentina desde la puerta. Roberto levantó la vista, sorprendido. «¿Estás segura?» «No, pero ustedes son mi familia, y no voy a abandonarlos, sin importar lo que hayan hecho». «Valentina». «Pero tampoco voy a ser parte de esto», continuó.
No voy a trabajar en el negocio. No voy a hacer la vista gorda. Voy a usar el dinero que dijiste que guardaste para estudiar. Quiero ser abogada. Roberto frunció el ceño. ¿Abogada? Sí. Si voy a vivir en este mundo, necesito entender el sistema legal, cómo funciona, cómo protegernos, y tal vez, algún día, pueda encontrar una manera de ayudarte a salir de esto legalmente. No hay salida legal, mija. Todavía no. Pero tal vez pueda encontrar una. O tal vez solo quiero sentir que estoy haciendo algo constructivo con mi vida en lugar de solo consumir el dinero manchado de sangre que ustedes ganaron. Roberto se levantó y caminó hacia su hija. La abrazó fuertemente, algo que no había hecho desde que Valentina descubrió la verdad. «Te amo», murmuró contra su cabello, «y lamento que hayas tenido que descubrir todo esto». Yo también te amo, papá, aunque no entienda todas tus decisiones. Eso me hace un padre afortunado. Los meses siguientes fueron de ajuste. Valentina comenzó a prepararse para el examen de admisión a la universidad, estudiando Derecho con una intensidad que sorprendió a todos. Se mantuvo involucrada en la vida familiar, pero estableció límites claros. No preguntaba sobre operaciones específicas, no conocía a más miembros de la organización, no participaba en decisiones del negocio. Sin embargo, su relación con su padre había cambiado fundamentalmente. Ya no era la niña ingenua que lo veía como un héroe infalible. Ahora lo veía como un hombre complejo, capaz de gran amor y gran violencia, atrapado en un mundo que él mismo había ayudado a crear. Una tarde de diciembre, mientras decoraban el árbol de Navidad, Valentina preguntó algo que había estado pensando durante semanas. ¿Alguna vez has pensado en cooperar con las autoridades? Roberto casi dejó caer el adorno que sostenía. ¿Disculpa? Ah, si testificaras contra las personas más grandes de la organización, tal vez podrías obtener algún tipo de acuerdo. Protección para la familia, una sentencia reducida. Valentina, en este negocio, cooperar con las autoridades es una sentencia de muerte. Para mí y para ustedes, los narcos tienen alcance incluso en prisión, incluso en programas de protección de testigos. Pero debe haber alguna manera. No la hay, mija. He pensado en todas las opciones posibles durante años. No hay salida limpia de esto. Solo hay sobrevivir un día más. Elena, que había estado escuchando en silencio, intervino. Tu padre tiene razón. Hemos explorado todas las opciones. La única manera de estar realmente a salvo sería si toda la organización colapsara. Y eso causaría un vacío de poder que llevaría a violencia masiva. Hay miles de personas cuyas vidas dependen de que este negocio continúe. Entonces estamos atrapados para siempre. Va, a menos que pase algo que cambie todo, dijo Roberto, pero no voy a apostar la vida de mi familia en esa posibilidad. El semestre de primavera trajo nuevos desafíos. Las tensiones con la organización rival que Roberto había mencionado meses atrás se intensificaron. Hubo tiroteos en varios puntos de la ciudad. La policía aumentó las redadas, aunque Roberto siempre parecía estar un paso adelante gracias a sus contactos corruptos. Valentina notó que su padre estaba más tenso, bebía más, dormía menos. Elena trataba de mantener una apariencia de normalidad, pero la preocupación era evidente en sus ojos. Una noche, Valentina despertó por el sonido de voces elevadas. Bajó las escaleras silenciosamente y escuchó a sus padres discutir en el estudio. «Necesitamos considerar mudarnos», decía Elena. «Esto se está poniendo demasiado peligroso. No podemos simplemente mudarnos. Tengo responsabilidades aquí». «Tienes una responsabilidad con tu familia, con tu hija. Roberto, no podemos seguir viviendo así, esperando que en cualquier momento alguien venga a matarnos. Estamos protegidos. Tengo seguridad las 24 horas.
como la tuvo Javier. Y mira lo que le pasó. Valentina sintió un escalofrío. Javier era otro jefe de la organización que había sido asesinado junto con toda su familia 3 semanas atrás. El incidente había sacudido a toda la ciudad. Javier se volvió descuidado. Yo no. Todos ustedes son descuidados al pensar que pueden controlar esto indefinidamente. El silencio que siguió fue pesado. Valentina escuchó a su padre suspirar profundamente. Tiene razón. Tal vez es tiempo de considerar opciones. ¿Qué tipo de opciones? Hay un hombre en el gobierno, un senador que conozco. Ha estado presionando por reformas en las leyes de narcotráfico. Quiere crear un programa que ofrezca amnistía a capos menores a cambio de información sobre las operaciones más grandes. ¿Y tú calificarías? Posiblemente, si el programa se aprueba. Es un camino largo y no hay garantías. Pero es un camino. Es un camino peligroso. Si alguien en la organización descubre que siquiera estoy considerando esto... Lo sé, pero Roberto, tenemos que intentar algo. Por Valentina. Valentina regresó silenciosamente a su habitación, su mente acelerada. ¿Había realmente una posibilidad de que su familia pudiera salir de esto? ¿O su madre estaba desesperada y aferrándose a una esperanza imposible? Los días siguientes, Valentina investigó sobre el senador que su padre había mencionado. Se llamaba Fernando Ruiz, un político de 48 años conocido por su postura contra la corrupción y el narcotráfico. Había sobrevivido a 2 intentos de asesinato y continuaba presionando por reformas. Valentina hizo algo audaz. Consiguió el número de contacto de la oficina del senador y llamó, haciéndose pasar por una estudiante de periodismo que quería escribir un artículo sobre sus propuestas de reforma. Para su sorpresa, el senador aceptó una entrevista. Una semana después, Valentina se encontró en un café en el centro de Guadalajara, sentada frente al senador Ruiz. Era un hombre de estatura media, con canas tempranas y ojos que parecían estar constantemente evaluando todo a su alrededor. Entonces, comenzó el senador después de ordenar café, ¿qué te interesa específicamente sobre mi propuesta de reforma? Valentina había preparado preguntas legítimas para no levantar sospechas, pero también tenía una agenda oculta. Estoy interesada en el programa de amnistía que ha propuesto. ¿Realmente cree que personas profundamente involucradas en el narcotráfico podrían o querrían cooperar? Creo que muchos están atrapados. Algunos entraron jóvenes sin entender completamente en qué se metían. Otros están ahí porque las circunstancias económicas no les dejaron opciones. Si les ofrecemos una salida segura, creo que muchos la tomarían. Pero ¿cómo garantizaría su seguridad? Las organizaciones criminales son despiadadas con los traidores. Ese es el desafío. Estamos trabajando en un sistema robusto de protección de testigos, coordinado con agencias internacionales. No sería perfecto, pero sería mejor que lo que existe actualmente. ¿Y qué pasa con las familias de estos individuos? ¿Ellos también estarían en riesgo? El senador la miró con interés renovado. Esa es una pregunta muy específica para una estudiante de periodismo. Valentina sintió su corazón acelerarse, pero mantuvo la compostura. Es una pregunta obvia. Las familias son la mayor vulnerabilidad. Tienes razón, las familias serían incluidas en el programa de protección. Relocalización completa, nuevas identidades si fuera necesario. Es costoso y complicado, pero esencial. ¿Y si alguien estuviera interesado en explorar esta opción, hipotéticamente? ¿Cómo sería el proceso? El senador Ruiz dejó su taza de café y estudió a Valentina cuidadosamente. Cuando habló, su voz era baja y seria. Hipotéticamente, esa persona contactaría a alguien de confianza en mi oficina.
Tendríamos conversaciones preliminares muy discretas para evaluar qué información podrían proporcionar y qué nivel de protección necesitarían. Todo sería confidencial hasta que estuviéramos listos para proceder oficialmente. ¿Y el programa ya existe? Está en desarrollo. Esperamos tener algo operacional en 6 meses a 1 año, si logramos aprobar la legislación necesaria. ¿Puede ser mucho tiempo para alguien que está en peligro inmediato? Sí, pero aceleraríamos el proceso para casos urgentes. Valentina asintió, procesando la información. Le dio las gracias al senador por su tiempo y salió del café con más preguntas que respuestas. Esa noche, durante la cena, Valentina decidió hablar directamente. Me reuní con el senador Ruiz hoy. Roberto casi se atraganta con su vino. ¿Qué? Quería saber más sobre su programa de amnistía, sobre las opciones que podría ofrecer. Valentina, ¿estás loca? No puedes andar por ahí haciendo preguntas sobre eso. Si alguien se entera, nadie se enteró. Fui cuidadosa y aprendí cosas importantes. Hay una posibilidad real aquí, papá. Una manera de salir. Ya te dije que no hay salida segura, pero podría haberla si estás dispuesto a esperar, a ser paciente, a tomar el riesgo. Roberto dejó sus cubiertos con fuerza. No voy a arriesgar tu vida basándome en promesas de un político. ¿Entonces prefieres arriesgar mi vida quedándote en este negocio hasta que eventualmente alguien nos mate a todos? El silencio que siguió fue absoluto. Elena miraba entre su esposo y su hija, claramente dividida. Ella tiene un punto, dijo Elena finalmente. No podemos seguir así indefinidamente. Necesito pensar, dijo Roberto, levantándose de la mesa. Esto no es una decisión que se tome a la ligera. Las semanas siguientes fueron tensas. Roberto claramente estaba considerando sus opciones, pero no hablaba abiertamente sobre ello. Valentina notó que tenía más reuniones privadas, más llamadas telefónicas susurradas. Una tarde, Roberto la llamó a su estudio. He hablado con algunas personas de confianza, comenzó, sobre la posibilidad de cooperar eventualmente con el programa del senador. Las reacciones son mixtas. Algunos piensan que es nuestra mejor opción, otros creen que es un suicidio. ¿Y tú qué piensas? Pienso que estoy cansado, mija, cansado de mirar sobre mi hombro constantemente, cansado de vivir con miedo, cansado de ser alguien que nunca quise ser realmente. Entonces hagámoslo, salgamos de esto. No es tan simple, necesito preparar las cosas, asegurarme de que tenemos suficiente información valiosa para intercambiar, proteger a las personas en mi organización que son inocentes o que podrían salir también. Y todo esto mientras mantengo las apariencias de que todo está normal. ¿Cuánto tiempo necesitas? Meses, tal vez 1 año. Pero si vamos a hacer esto, necesito que mantengas esto completamente en secreto. Ni siquiera tu madre puede saber todos los detalles. ¿Por qué no? Porque entre menos gente sepa, más seguro es. Y si algo sale mal, necesito que tu madre pueda negar honestamente cualquier conocimiento de esto. Valentina asintió, entendiendo la lógica, pero sintiéndose incómoda con la idea de mantener secretos de su madre. Los meses siguientes fueron los más extraños en la vida de Valentina. Externamente, todo parecía normal. Iba a la universidad, estudiaba derecho, pasaba tiempo con amigos que no sabían nada sobre su verdadera vida. Pero internamente sabía que su padre estaba trabajando silenciosamente hacia una salida del negocio. Hubo momentos de peligro, un tiroteo cerca de su universidad que resultó ser entre bandas rivales. Una redada policial en uno de los negocios de su padre, aunque no encontraron evidencia incriminatoria. Amenazas veladas de competidores que querían expandir su territorio.
Pero Roberto manejaba cada crisis con la habilidad de alguien que había sobrevivido en este mundo durante décadas. Era un maestro en el arte de la negociación, de saber cuándo pelear y cuándo retroceder, cuándo mostrar fuerza y cuándo mostrar flexibilidad. Valentina también comenzó a ver otro lado de su padre. Lo vio ayudar financieramente a familias de sus empleados que habían sido asesinados. Lo vio rechazar ciertas operaciones que consideraba demasiado peligrosas para civiles inocentes. Lo vio luchar con la moralidad de sus acciones de maneras que nunca hubiera imaginado. Una noche encontró a su padre en el jardín, mirando las estrellas con un vaso de whisky en la mano. «¿Estás bien?», preguntó Valentina, sentándose junto a él en el banco de piedra. «Estaba pensando en Santiago», dijo Roberto. «Tu hermano, si hubiera vivido, ¿crees que habría elegido este camino?» «No lo sé. ¿Tú qué crees?» «Creo que habría tenido las mismas circunstancias que yo, la misma pobreza, las mismas presiones. Tal vez habría tomado las mismas decisiones. O tal vez habría sido más fuerte, más inteligente, tal vez habría encontrado otra manera». «¿Te arrepientes?» Roberto tardó mucho en responder. «Me arrepiento de muchas cosas específicas, personas que lastimé, vidas que destruí. Pero no puedo arrepentirme del camino completo porque ese camino llevó a ti, y eres lo mejor que he hecho en mi vida». Valentina sintió lágrimas en sus ojos. «Yo no soy tu obra, papá. Soy mi propia persona. Lo sé, y me hace increíblemente orgulloso. Eres mejor que yo en todos los sentidos. No soy mejor, solo tuve más opciones. Eso es lo que quise darte, opciones. Y espero que cuando todo esto termine, tengas aún más». La primavera trajo cambios significativos. El senador Ruiz logró aprobar la primera fase de su legislación de amnistía. El programa ahora era oficial, aunque todavía en etapa piloto. Roberto aumentó sus preparativos. Una tarde, 3 hombres desconocidos llegaron a la mansión. Valentina los vio desde su ventana, pero estos no eran como los habituales asociados de su padre. Vestían trajes formales y llevaban maletines. Parecían abogados o burócratas. Esa noche, Roberto la llamó a su estudio junto con Elena. «Es hora», dijo simplemente. «He estado en contacto con representantes del programa de amnistía. Están dispuestos a aceptarme si proporciono información sobre las operaciones principales de la organización». Elena tomó la mano de su esposo. «¿Estás seguro de esto?» «No. Pero es nuestra mejor opción. Los términos son estos. Proporcionaré testimonio detallado sobre las operaciones de la organización, incluyendo nombres de oficiales corruptos, políticos involucrados y rutas de tráfico. A cambio recibiré una sentencia reducida, probablemente 5 a 8 años, en una prisión federal de baja seguridad. Ustedes 2 entrarán en protección de testigos inmediatamente». «¿5 a 8 años?» susurró Valentina. «Considerando que de otra manera enfrentaría cadena perpetua o muerte, es un buen trato». «¿Pero irás a prisión?» «Sí, no hay forma de evitar eso. He cometido crímenes serios. Hay consecuencias». Elena tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Cuándo pasará todo esto?» «En 2 semanas. Eso nos da tiempo para prepararnos, para arreglar nuestros asuntos, para despedirnos de la vida que conocemos». «¿Y qué pasa con la gente de tu organización?» «He identificado a 17 personas que también quieren salir. El programa los aceptará. El resto tendrán que encontrar su propio camino. He hecho lo mejor que pude por ellos». Esas 2 semanas fueron surrealistas. Valentina caminaba por la mansión sabiendo que pronto la dejaría para siempre. Miraba fotografías de su infancia, tratando de reconciliar a la niña ingenua en esas imágenes con la joven que ahora entendía mucho más sobre el mundo.
Roberto pasaba sus días en reuniones finales, asegurándose de que su información estuviera completa y organizada. Elena empacaba silenciosamente, eligiendo qué pocas pertenencias podrían llevar a su nueva vida. La noche antes del día designado, la familia cenó junta por última vez en su comedor formal. Nadie comió mucho. El peso de lo que estaba por venir era demasiado pesado. Quiero que sepan, comenzó Roberto, que pase lo que pase mañana, ustedes dos son las personas más importantes en mi vida. Todo lo que he hecho, bueno o malo, ha sido con la intención de protegerlas. Lo sabemos, papá, dijo Valentina tomando su mano a través de la mesa. Valentina, cuando esté en prisión, necesitarás ser fuerte, cuidar de tu madre, continuar tus estudios, construir la vida que siempre debiste tener. Lo haré. Te lo prometo. Y Elena, Roberto miró a su esposa con ojos llenos de amor y remordimiento. Lamento que nuestra vida juntos haya sido tan complicada. Te merecías algo mejor. Te elegí a ti, respondió Elena firmemente, conociendo todo, y te volvería a elegir. Se abrazaron, y Valentina sintió que estaba presenciando algo profundamente íntimo y doloroso. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. A las 6 de la mañana, 13 SUVs negros llegaron a la mansión. Agentes federales, acompañados por representantes del programa de amnistía. Valentina observó desde la ventana mientras su padre era esposado, un procedimiento estándar que aún así le revolvió el estómago. Roberto miró hacia la casa una última vez antes de entrar al vehículo. Sus ojos encontraron los de Valentina en la ventana. Asintió una vez, un gesto de despedida y consuelo al mismo tiempo. Entonces se lo llevaron. Dos agentes diferentes se acercaron a la casa para escoltar a Valentina y Elena. Les dieron 30 minutos para recoger sus maletas ya empacadas. ¿A dónde nos llevan?, preguntó Valentina. A un lugar seguro, respondió uno de los agentes. Los detalles se explicarán en el camino. El viaje duró horas. Valentina miró por la ventana mientras Guadalajara desaparecía en la distancia, la ciudad que había sido su hogar toda su vida, convirtiéndose en memoria. Las llevaron a una casa segura en un pueblo pequeño cerca de la frontera con Estados Unidos. Era modesta comparada con la mansión, pero cómoda. Ahí conocieron a su coordinador de protección, una mujer de mediana edad llamada Carmen. Entiendo que esto es abrumador, comenzó Carmen, sentándose con ellas en la sala. Pero quiero asegurarles que están a salvo aquí. Nadie sabe dónde están excepto un puñado de personas autorizadas. ¿Por cuánto tiempo estaremos aquí?, preguntó Elena. Al menos 6 meses, mientras procesamos su reubicación permanente y nuevas identidades. Durante este tiempo, no pueden contactar a nadie de su vida anterior. Sin llamadas, sin mensajes, sin redes sociales. Su seguridad depende de permanecer completamente desconectadas. Valentina sintió el peso de esa realidad. Sus amigos pensarían que había desaparecido. Su universidad no sabría qué pasó con ella. Toda su vida anterior simplemente se había evaporado. ¿Y mi padre?, preguntó. Roberto está en una instalación federal segura. Está cooperando plenamente. Sus primeras sesiones de testimonio han sido extremadamente valiosas. ¿Cuándo podremos verlo? No hasta su juicio, que probablemente será en 8 a 10 meses. Después de eso, dependiendo de a qué prisión sea enviado, podemos arreglar visitas supervisadas. Los meses siguientes fueron de ajuste. Valentina y Elena vivían vidas tranquilas en el pueblo pequeño. Valentina estudió para el equivalente de su examen de Derecho por correspondencia. Elena aprendió a cocinar, algo que siempre había delegado a personal doméstico en su vida anterior. Hablaban mucho, compartiendo recuerdos, procesando todo lo que había pasado. Había días buenos y días malos, días donde la normalidad de su nueva vida
se sentía liberadora, y días donde la pérdida de todo lo que conocían era abrumadora. Una tarde, 6 meses después de llegar, Carmen visitó con noticias. Roberto ha completado su testimonio. Su información ha llevado a 37 arrestos, incluyendo 2 senadores, un gobernador y varios jefes importantes de la organización. Es uno de los casos de corrupción más grandes en la historia del país. ¿Eso es bueno para él?, preguntó Valentina. Muy bueno.